nada, dos palabras más, no voy a decir como aquel, como decía aquel, más faves, no, porque faves hoy no hubo, ¿no? Pero bueno, realmente no voy a llevar la contraria a Luis, la verdad es que hemos currado fuerte, y digo hemos porque muchos de los que estamos aquí, bueno, yo creo que todos lo hemos hecho fuertemente. Lo que pasa que, claro, si naces primero, eres más viejo. Y si eres más viejo y has currado más, normalmente. Y por lo tanto, yo puedo decir que llevo 38 años dando clase en la facultad, que por cierto me pusieron la insignia de oro que es de plata chapada, porque la caja ponía plata de ley, ahora por la tarde, fue allí en la facultad, muy interesante, muy emotivo. Entonces claro, si eres más viejo, trabajaste más, estás más cascado, y lo lógico es que te jubiles primero. Entonces yo me jubilo con 50... Me jubilo con 65 y medio. Me jubilo con 65 y medio, ya llevo tiempo, ya cobré una nómina. Y otros con 70. Pero yo no quiero esperar tanto porque hay mucha gente joven que necesita trabajar, porque si no os aburrís un poco y podéis tener malos vicios. Bueno, yo, a diferencia de Luis, yo lo veo escrito porque hice pruebas, como siempre, hay que probar, prueba ensayo de error y tal, y resulta que si no lo leo me salgo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, queridos amigos y amigas, después de las amables palabras del doctor Rodrigo, que no voy a discutir, como dije, porque la verdad, todo lo que dijo más o menos es correcto, quiero agradecer desde lo más hondo vuestra presencia aquí, por acompañarme en esta cena, que yo quisiera que fuera una cena de hasta luego, pero no de adiós, porque yo creo que nos vamos a ver, probablemente yo como paciente y vosotros me echaréis una mano, por Dios no me olvidéis. Estamos aquí, la verdad que estuvimos un tanto apretados, bueno, no tanto, pero muy a gusto, aunque había luego ahí aula número 2, que lo pasaron pito por lo que me decía, ¿verdad, Santi? Gracias al esfuerzo de Froilán. Froilán le dices una cosa, hace esto, Froilán va, lo hace, no te dice nada, cuando te das cuenta que tienes todo arreglado, gracias al empeño tan grande que pone él, la tenacidad, y además eso es que no te enteres de nada y sale todo perfecto. Muchas gracias, Froilán. Si no, porque si no fuera Froilán, a lo mejor no estaríamos aquí, estaríamos en otro sitio, tomando sidra, y con pirosis y cosas así, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, pero ¿y por qué estamos aquí? Estamos aquí porque yo he decidido voluntariamente, lógicamente, decir, bueno, se acabó. Y yo dejo de ejercer la medicina porque creo que ya llega un momento en que uno tiene que decir cuándo debe dejar las cosas. Y lo he decidido, lo tenía pensado, y algunos factores, como dicen, son aceleradores de procesos y por tanto hubo alguna enzima que catalizó la reacción, por la cual yo me encuentro hoy jubilado pero más contento que mucho. Bueno, un poco de mi vida se resume en nada, enseguida. Nací en el año 50, me licencié a los 23 años, por tanto en el 73, me retiro a los 65 y medio. Han sido casi 42 años de ejercicio, pero eso sí, de entrega total, que pone un punto final a mi actividad como médico. El punto final es relativo, porque claro, si algún día se cae en la calle yo haré algo, pero yo no puedo firmar una receta, no más que las mías. Lo he dejado voluntariamente, esto es cierto, voluntariamente, pero muy bien pensado, sin esperar a los 70 años, como hizo Luis. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejé? Los 70 años se parece que están lejanos, parece que se me antojan lejanos, pero no es cierto, porque realmente están a la vuelta de la esquina. Ya voy con 65 y medio largos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué hago ahora? Pues hago lo que no hice antes. Me dedico a la familia, aquella pobre mujer que parecía casi que estaba viuda. Me dedico a hacer unas labores que no pude hacer durante mucho tiempo.
me dedico a devolver, como os decía, a la familia tiempo robado y me dedico a muchos hobbies, porque tengo muchos hobbies, aunque ahora tengo que seleccionar los que son la pintura, estudiar otro idioma, estudiar historia, estudiar no sé qué, desde la geología de la Tierra, cosas así, o los fósiles. A mí eso me gusta todo, menos el hígado. El hígado solo me gusta en el libro, nunca me gustó hígado, no puedo comer hígado, lo que sea. Bien, lo cierto es que como fruto de todo esto, desde el mes de agosto estoy absolutamente relajado, duermo como un pepe, estoy feliz, voy al gimnasio, estoy hecho un mulo, yo no creí que había esta vida, life after life, yo no lo creí, estoy encantado, y ahora sí que encima te pagan por esto, ¿no? Me acuerdo mucho de vosotros, me vienen muchas flashes a la cabeza, varias veces al día, y siempre acaba todo el flash con una sonrisa, porque tengo muchos recuerdos y entonces los recuerdos siempre son agradables, porque los que no son agradables los he hecho en una mochila negra. La mochila negra es la que tiene un agujero y que según entran salen. La mochila blanca, donde meto los buenos recuerdos, no tiene agujero y quedan ahí. Y eso es lo que hago, ¿no? Pues entonces me acuerdo de tantas cosas que a veces es que me río solo, o sea que me diría, este está chiflando ya, pero bueno, a lo mejor estoy chiflando, pero no creo, estoy muy bien, me encuentro perfectamente bien. Para los que me conocéis, la medicina ha sido mi vida, esa es la verdad, le he dedicado tanto tiempo que soy de la familia y a otras cosas, y por eso, como os decía, creo que ha llegado el momento. Cuando se trabaja bastante y se trabaja en lo que te gusta, entonces te sientes contento de ir cada día al hospital. Y así estuve yo muchos años yendo al hospital, a la residencia. Por ello, la medicina actual y lo que ahora llaman el viejo UCA me han hecho muy feliz. La medicina que yo he vivido anteriormente y la actual me han hecho muy feliz. Y no me gusta lo del viejo UCA, pero bueno. No puedo decir lo mismo con el nuevo UCA, porque el nuevo UCA, la verdad, yo tengo que decir la verdad, como siempre he dicho, más o menos. Dice que el UCA está en un proceso de maduración, que puede durar años, no que lo toméis a coña esto, puede durar años. El gerente dijo que al menos 4 años, no sé, los que estéis más metidos en el tema, van a ser 4 años o 4 lustros, yo no lo sé. Porque el proceso de maduración precisa eso que llaman el buque insignia, precisa aprender a navegar y vamos, es que está totalmente mal y creo que no mejoró desde que lo dejé yo. Yo creí que dejándolo yo a lo mejor mejoraba, pero no mejoró. Fue votado el UCA, es el buque insignia con vías de agua que aún no están cerradas. Y además le entra el agua por estribor, que sabéis que está aquí, a la derecha, babor, proa, popa, casco, y luego por arriba y hasta por la chimenea, ¿no? Ya sabéis que tenéis que amar a Luca. Sabéis que tenéis que amarlo y fundiros con él, con nuestro buque insignia de la medicina asturiana. Ojo, Ojo, yo os pediría que hay que ser fuertes marineros y marineras y que no os arrojéis por la borda. Tened paciencia y tened ansiolíticos a mano, porque vais a necesitarlos. Posiblemente alguno haga técnicas de relajación y yoga y no necesita ansiolíticos. Cuidado, ya sabéis, cuidado y tal. Pero por lo menos paciencia mucha, porque esto va a ir para largo. Pero bueno, yo creo que con el tiempo todo se pondrá como tiene que ser y funcionará. Pero desde luego os puedo asegurar que este último año de mi vida de profesión ha sido el peor de mi vida, claramente. No quiero ser pesado mucho, pero debo mencionar y enviar un abrazo, que voy a correr ya un poco más, a algunas personas que han influido positivamente o muy positivamente en mi vida. Y comenzaré por el principio, como comienza el Génesis. En el principio era la palabra, era el verbo y tal. Bueno, pues así. Cuando llegué a la residencia como médico interno era el 17 de marzo de 1975. Esa fecha me quedó grabada aquí en el disco duro
¿Y sabéis quién me recibió con los brazos abiertos? Pues un doctor al que siempre he querido mucho, el doctor Don Celso Álvarez, prestigioso internista. Era el perfecto ejemplo de hombre bondadoso, cariñoso, de trato exquisito, un sabio en medicina y en otras muchas materias. Siempre fue un placer hablar con él y escuchar su verbo pausado y pensado. Puedo deciros que para mí ha sido una persona excepcional a la que nunca olvidaré. Con varios hijos médicos tenemos la suerte de que Carmen esté en nuestro servicio. La verdad, se lo he dicho muchas veces a Carmen, y yo no sé si lo acaba de creer o no, pero es la pura realidad. Pero, como decía el Génesis, vamos al siguiente. ¿Y quién es el siguiente? El siguiente es el doctor Rodrigo. Claro, ni que decir tiene que estos 40 años los hemos pasado juntos, es toda una vida. Con el doctor Rodrigo, nada, una vida. No sé cómo nos llevamos anillo. Como es una persona muy conocida de casi todos los presentes, solo quiero destacar que a él le debo muchísimas cosas. Pero son tantas que hay que resumir, evidentemente. Entonces, entre ellas, el primero sería quizás, por orden también, el interés por trabajar para hacer publicaciones de nuestro servicio, que antes era sección, de nuestra sección, y así empezamos ya a hacer publicaciones en la revista Carácter Festivo, en la revista Jano, tal, poco a poco, empezando hasta que ya pasamos luego ya a publicaciones en revistas inglesas, de lengua inglesa. Debo agradecer también el estímulo tan grande que hizo para que todos los miembros del equipo participáramos activamente en reuniones y congresos. O sea, no íbamos de oyentes, pero también de parlantes, de manera que solíamos llevar siempre algo. Y os estoy hablando, pues, eso, del año 76, 77, 78, ya llevábamos comunicaciones a los congresos españoles y ya empezaba a sonar algo el equipo digestivo de Oviedo. Tengo que agradecer muchísimo la ayuda que me prestó para la tesis doctoral. Desgraciadamente no fui lo suficiente, no tuve la suficiente lucidez como para ponerlo a él de director de la tesis, que se lo hubiera merecido. Otra persona se llevó ese honor, pero si no hubiera sido por él, yo hubiera tardado más en hacer la tesis. La tesis yo os animo a hacerla, los que no tengáis, cuanto antes mejor. Es como sacar el carnet de conducir. Cuanto primero lo saques, menos vas a chocar. Después sí te puede hacer falta en la vida. Le agradezco también la orientación. Cuando empecé a dar clases en medicina, yo tenía 27 años, casi ni se me veía allí en el aula A, yo allí con 600 alumnos, y bueno, aquello fue al principio un poco terrible, pero yo lo dominaba bien el tema. Gracias también, como digo, a que él me contaba algunos trucos de cómo dar las clases, porque no es como ahora que te enseñan a enseñar, antes no te enseñaban a enseñar, era cosa tuya. Bien, y después también muy especialmente el apoyo y los consejos que me has dado en algunos momentos de mi vida que fueron difíciles y que tú conoces perfectamente, y por todo eso tengo que darte muchas gracias, Luis. Y ahora voy a pasar ya a otros nombres o grupos de gente a los que yo tengo que agradecer. Mucha gente de la que voy a mencionar no está aquí, pero eso no importa, porque el agradecimiento no requiere la presencia física de la persona. Es algo como el amor. Al doctor José Luis Alonso. José Luis Alonso, que todos conocisteis, fue el pionero de la endoscopia en Asturias. Y él nos enseñó a todos por dónde se mete un tubo y por dónde se saca, porque no estaban tan claras. Cuando yo empecé a hacer endoscopia en el año 76, bueno, puedo deciros que aquello era una heroicidad. Bien, es que si cuento anécdotas me paso mucho del tiempo, simplemente por eso tengo que leer, deciros que enseñó a hacer endoscopia a generaciones de residentes con aquella película, ¿os acordáis? De aquellos chalados con sus viejos cacharros. Pues éramos los chalados con los viejos endoscopios. Era increíble, no podéis creer cómo se hacía la endoscopia entonces. Es digno de que estén en un museo, que no sé si lo hay. No sé si hay un museo de aparatos de endoscopia en nuestro pueblo, pero no.
Pero ¿qué más aprendí yo también, entre otras cosas, digo, de técnicas? La endoscopia después la dejé porque no me satisfacía mucho, pero siempre me gustó el diagnóstico por imagen. ¿Y qué tuve que aprender? Ecografía, eso yo más tarde, tenía muchas canas. Y tengo que agradecer a Nieves. ¿Dónde está Nieves? Ahí. Tengo que agradecer mucho a Nieves, a Maribel también, que no está y excusó la presencia, y también a Toño Linares, ¿no? Entonces, de todos he aprendido, especialmente de Nieves, he aprendido por lo menos lo primero, cómo se enciende el aparato de ecografía, cómo se espera pacientemente a que esté todo y se vea ya la imagen para empezar, y luego ya a interpretar las imágenes. Por tanto, Nieves, muchas gracias, ha sido muy útil. Un recuerdo especial y muy sentido es para el doctor Lombraña. Este hombre para mí también fue muy importante en mi vida. Falleció a una edad muy temprana, fue el fundador de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, era un hombre peculiar, muy cariñoso, muy trabajador, excelente persona y un gran amigo que siempre estará en mi corazón. Y a mí me gustaría, por lo menos todos los que hemos conocido, según vayan pasando por este sitio, despidiéndose, que tuvieran siempre unas palabras de recuerdo para el pobre Lombraña, que falleció, como os digo, muy joven. A mi amigo Adolfo está ahí tan tranquilo. Te deseo muchos éxitos en tu cargo de jefe de servicio, porque, bueno, cuando te lo nombro, yo no sé cómo te van a nombrar, eso parece, eso es como que espera la lotería, que nunca te toca, pero bueno, pero tampoco toca a otros, Tienes en tus manos un equipo excelente, excelentísimo, diría yo, pero tienes que mantenerlo bien unido, fijar unos objetivos claros que sean alcanzables, los pies en la tierra, y lograr así que el servicio digestivo, no solo de hígado, sino de digestivo y de endoscopia, sea uno de los mejores de España, porque material humano tienes, por lo tanto, ya sabes. Quiero agradecer a todos los compañeros del servicio digestivo y de otros servicios con los que he convivido y trabajado durante todos estos años. Son tantos que no voy a comentarlos, por supuesto. Y también, ¿qué pasa? Porque mi vida, como ya habéis visto, no solamente era el hospital, era la facultad de medicina, porque siempre me gustó mucho la docencia. Entonces, a mis compañeros de la facultad, muy especialmente a los doctores Jaime Martínez, el de respiratorio, Arturo Cortina y al profesor Arribas. Hay muchos más, pero yo creo que esos tres son los más importantes. Y después, claro, uno no puede ser docente si no tiene a quien enseñar. Entonces aquí tienes que enseñar a los estudiantes de medicina lo primero y luego a los residentes. Bueno, a los estudiantes de medicina les deseo a todos, les doy mi agradecimiento porque tuve la suerte de dar clases desde el año 1977. Como os dije, cuando impresionaba entrar ahí tú solo con todo aquello, ¿no? Y pues lo estoy así, así, sí, con una mirada, estoy así. Entonces, hoy he estado en la posición de becas y tal, y muchos salían y me saludaban después en el pasillo y eso, que son los que acabaron este año la licenciatura, los que vienen son los de grado. Pues me comentaban cosas, y en fin, cosas así, cosas que te presta hablar con ellos, ¿no? Y muchas veces cuando me encuentro con compañeros, a lo mejor voy a algún sitio y me presento, y no, si te conozco, si me diste clase tuyo, bueno, está bien. Y alguna vez me han dicho, eso, yo veo que conservan un grato recuerdo de mí, y algunos me han dicho que guardaron los apuntes míos, el de patología general, durante más de 20 años. Digo, pues tíralos ya porque ya... Es algo increíble, ¿no? Yo no creí que se podían guardar los apuntes 20 años, pero sí es cierto. O sea, sabía que, bueno, no tendría problema de espacio en casa. Bueno. Y ahora pasamos a otra cosa que son las supervisoras y ATS profesional. La supervisora primera que tuvimos en digestivo durante muchos años fue Dorita Sarmiento.
Y el otro día me llamó para decir que no podía venir, y Dorita me recordó que el año que empezó Dorita de supervisora de la planta de digestivo, ese año empezaba Ramón también de R1 de digestivo. No me acordaba de eso, y es verdad. Y así estuvimos muchos años hasta que ella dio por marcharse a hemodinámica, y luego estuvieron Carmen y más gente y tal, y por fin pues llegó Emilia, y ahí está Emilia agarrada. ¿Agarrada a qué? Pues no sé a qué estarás agarrada, hija. ¿Por qué? Porque el puesto que tienes es una labor muy difícil, eso hay que reconocerlo, la supervisora lo sabes muy bien, es una labor, y tus jefes también, es una labor muy difícil, muy delicada, y hay una cosa mala también, que no siempre es apreciada en todo su valor. Es decir, que requiere una gran delicadeza y después al final, pues, así. Bueno, y no sé, tenía algo que decirte yo a ti, Carmen. A Carmen, la supervisora de endoscopias por antonomasia. Es Carmen por antonomasia. Nos une una amistad especial desde hace muchos años. Era una rapacina cuando entró allí. Llevaba casi pañales y coletas. Yo la revivo en mi memoria siempre con la risa, con el comentario simpático y certero, o con el último chiste, porque estar allí en endoscopias con Carmen es que ya estabas muerto de risa. Había chistes, estaba también Chema Escudero después, que contaba todos los últimos chistes que luego se los contaba Belén a él, o que él no los contaba, se los contaba Belén a la mujer, y luego yo los llevaba, los chistes de para casa, todo el día eran chistes, risas, y los comentarios, y cuando trabajábamos algo también, siempre. En fin, sí. Efectivamente, y luego tiene una agudeza y una rapidez que te suelta el comentario certero como ahí te va, ahí te da eso, pero siempre con gracia, gracias, si no se mala uva, que no me lo esperas, ¿de dónde vino esto? Sí. Bueno, bien, es otra Carmen, es otra persona que lo ha dado todo por el trabajo y por el hospital. Y ha dado tanto que ha dado su chispa. Porque, bueno, los años pasan y cambiamos todos. Pero Carmen, dejaste la chispa. Carmen dejó en endoscopias la chispa de su vida. Pero hoy estuvimos hablando y está recuperando la chispa. Ya he visto yo burbujas que le están saliendo. Además, con un puesto como el de Carmen, pues claro, lo que pasa es que te tocan a ti las teclas tuyas. Y ahora Carmen lo ha dejado, yo creo que muy acertadamente, y se ha puesto a tocar otras teclas. Toca teclas blancas y teclas negras de un piano. Y yo te aconsejaría, te canta muy bien, yo aconsejaría que tocaras la tocata de fuga en re menor, aquí el pianista puede decirlo, Allegro vivace y chao al tubo y a las gomas. ¿De acuerdo? La sucesora de Carmen es Marián, que la llamamos Pequeño Volcán, porque era cuando yo la conocía en la canción, Marián, Pequeño Volcán. Pero hoy no está aquí, así que dejamos a Marián en paz. Pero sí, yo siempre le decía Marián, Pequeño Volcán, no tan pequeño, bueno. Después, a todas las ATS DUE, auxiliares y otras personas de servicio, porque siempre han estado cumpliendo con su trabajo y haciendo con ello el nuestro y el mío en concreto mucho más sencillo. Es decir, que sin este personal esto no funcionaría, evidentemente, ¿no? A los visitadores de la industria farmacéutica, que los tengo ahí al fondo a la derecha, que también han ido siempre, generalmente casi siempre, mucho más allá de lo que es estrictamente su labor, y especialmente a aquellos con los que he establecido una buena amistad. Ahí tengo a Pacho y Elena, faltan otros que por lo menos no han podido estar, pero el roce continuo durante tantos años, en vez de sacar chispas, lo que sacó ha sido una amistad que yo espero que dure toda la vida. Muchas gracias a vosotros dos. Estáis calladitos de todo, Escuchando. Muy bien, Pacho. Por último,
Hay dos personas que merecen estar en el podio. Una es mi buena amiga Mani. Lleva soportándome unos 30 años aproximadamente, más o menos. Bueno, 30 años no los tiene tampoco. 20 y algo. 20 y tantos, o 30 y tantos, en la consulta. Y no sé cómo ha sobrevivido Mani. Yo tampoco sé cómo ha sobrevivido, pero bueno. Mani, los que lo conocéis, sabéis que es una mujer, ella, suave, Mani es suave, muy suave, como mismo sí, es siempre tan suave, siempre tan silenciosa, siempre tan callada, siempre tan discreta. Siempre tan humilde. Pero lo que es muy importante también es que es siempre tan eficiente. Se crea con así. Ellos no había nadie, ni yo. Mani tiene muchas ganas de jubilarse, yo creo que le están creciendo los colmillos, inclusive, viéndome a mí. Pero tranquila, Mani, porque noviembre está a la vuelta de la esquina. Me falta alguien que no sé por dónde anda. La otra es su buena amiga, la doctora Rosa Pérez. ¿Por dónde está Rosa Pérez? Ah, estás ahí. Rosa Pérez, que es algo así como mi hermana la pequeña. Yo solía llamarla a mi hermana la pequeña. Y algunos pacientes creían que efectivamente era mi hermana la pequeña y otros creían que era mi hija, porque doctor Pérez y doctora Pérez, esta es tu hija, claro, normal. Y para mí, mirándola a ella, estuvo conmigo aquí con Mani durante 20 años, enteritos. Entró siendo una chavalina, salió siendo doctora en medicina, con un montón de publicaciones, pero como puedes ver, siendo todavía una chavala. Durante estos años, que fueron un soplo para mí, ha sido mi mano derecha, mi mano izquierda, porque yo no tengo mano izquierda, mi otro yo, mi memoria, mi cerebro, mi ayudante, mi ayudante, mi apoyo y mi amiga. Muchas gracias, Rosa, porque sin ti mi vida hubiera sido bien distinta. Ahora va a llegar. No puedo terminar sin un recuerdo muy cariñoso para mis pacientes. Algunos de ellos estáis aquí. Para ellos he dedicado mi vida y mis esfuerzos desde los 17 años en que me marché a estudiar a Santiago. Ellos, los pacientes, han sido el verdadero objetivo de mi vida y los que me han aportado la energía para dar cada paso en este camino. Si pudiera volver a elegir, repetiría mi vida exactamente igual, pero solamente por ellos. Se lo merecen todo, los pacientes lo merecen todo. Y me siento satisfecho de haberles entregado cuanto pude. Lástima que no hubiera sido más. Bueno, y con esto termino. Un fuerte abrazo a todos vosotros.